El viento del atardecer silbaba olvido sobre la cabaña de Jedediah, un eco melancólico que se aferraba a las tablas gastadas de la hacienda. Sus manos, curtidas por el sol y el arado, repasaban el filo de un hacha heredada, mientras la soledad se extendía por los rincones como la sombra que la deuda proyectaba sobre sus sueños. El rancho, antes pujante bajo el pulso firme de su padre, ahora se encogía bajo una sequía inclemente y las amenazas veladas del sheriff, quien, con cada visita, susurraba sobre nuevas tasas y la inminente pérdida de la escritura. Jedediah sentía el peso de la tierra sobre sus hombros, un fardo pesado que parecía acumular no solo la herencia familiar, sino también las promesas rotas del horizonte. De repente, la quietud de la noche se hizo pedazos con un estruendo ensordecedor. Un bramido salvaje, seguido por el galope descontrolado de pezuñas, resonó desde los corrales. Jedediah, en un sobresalto, corrió hacia la ventana, el corazón golpeándole contra las costillas. La cerca, su última línea de defensa contra la voracidad del desierto y de los hombres, cedía con un crujido agónico. El rebaño, aterrado, se dispersaba en la oscuridad, cada animal una parte más de su menguante esperanza, que se desvanecía con el viento, que ahora aullaba furioso, llevándose consigo los últimos vestigios de su paz. Mientras tanto, en la lejanía donde la meseta se fundía con el crepúsculo, Naya observaba. Sus ojos, acostumbrados a leer los murmullos de la tierra, detectaron el alboroto en la hacienda del colono. Había salido en busca de la flor de la noche, una planta curativa que solo florecía bajo la luna nueva en aquellos territorios disputados. El consejo apache había sido claro: evitar cualquier contacto, preservar la distancia, pues la tensión entre su pueblo y los colonos crecía como la maleza invasora. Pero el sonido del pánico animal resonaba en su espíritu, una llamada ancestral que desafiaba los decretos de los ancianos. El viento, que antes susurraba olvido, ahora aullaba como una tormenta interna para Jedediah. Las emociones se arremolinaban en su pecho, tan impredecibles y destructivas como las ráfagas que arrastraban el polvo del rancho. Cada animal perdido era un clavo más en el ataúd de sus posibilidades. Cada tabla rota de la cerca, una grieta en su ya frágil voluntad. La idea de reconstruir, de seguir luchando, parecía tan remota como la lluvia en un verano sin fin, y el cansancio de años de viudez y esfuerzo solitario pesaba más que cualquier herramienta. Naya se mantuvo oculta entre los arbustos de Artemisa, su instinto de sanadora pugnando con la cautela que le dictaba la sabiduría tribal. Podía ver la silueta solitaria de Jedediah, un hombre cuya espalda doblada contaba una historia de pérdidas, similar a las que su propio pueblo había sufrido. ¿Debía ofrecer su ayuda, arriesgándose a la desaprobación de su consejo y a la desconfianza del colono, o permitir que el viento del destino siguiera su curso cruel? La decisión, tan compleja como las raíces de las plantas que buscaba, bailaba en el filo de su conciencia. Jedediah, con el primer albor de la mañana tiñendo de gris el paisaje desolado, comenzó a evaluar el daño. La cerca, un amasijo de alambres retorcidos y postes astillados, era el testimonio mudo de la debacle. Sus manos temblorosas recogían fragmentos de madera, cada uno un recuerdo de su propia fragilidad. El sudor frío le perlaba la frente, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo profundo a no poder recuperarse de esta nueva afrenta del destino, a perder la única herencia palpable que le quedaba de su vida con Eleanor. El dilema de Naya se intensificaba con cada paso de Jedediah.
Mientras rastreaba el suelo en busca de la flor de la noche, sus ojos se fijaron en unas huellas inusuales, demasiado grandes para ser de un coyote, demasiado erráticas para ser de un oso. El viento había quebrado la cerca, sí, pero no el rastro de una verdad más incómoda. Los ancianos apaches hablaban de que el viento, a veces, traía consigo no solo polvo, sino también secretos que la tierra intentaba ocultar, presagios de tormentas más profundas. Jedediah, con el sol ya alto, siguió las huellas de su rebaño disperso. Sus botas levantaban el polvo seco, mientras su mirada cansada escudriñaba el suelo. Junto a la cerca derribada, entre las marcas inconfundibles de las pezuñas de sus reses, distinguió otras, más profundas y extrañas, que parecían avanzar en una dirección antinatural. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era obra solo del pánico animal. En ese mismo instante, Naya, agachada junto a un arbusto de mezquite, apartó unas ramas secas. Allí, semienterrado en la arena, no encontró la planta medicinal, sino un pequeño y oxidado cartucho de bala, de un calibre desconocido para ella, pero con un mensaje inequívoco. Algo más que el viento y el miedo había provocado el estruendo en la hacienda de Jedediah. Naya emergió de la bruma matutina, sus pasos silenciosos casi fundiéndose con el rocío que cubría el árido paisaje. En la linde del rancho de Jedediah, guiaba con serena autoridad a dos reses descarriadas, los mismos animales que la noche anterior habían huido despavoridos en la oscuridad. Jedediah, al verla, detuvo su trabajo, el corazón latiéndole con una mezcla de incredulidad y un recelo instintivo que se había anclado en su alma como una raíz seca. La imagen de aquella mujer apache, imperturbable, devolviéndole parte de su escasa riqueza, contradecía cada prejuicio inculcado por años de desconfianza. Su mano, instintivamente, se movió hacia el oxidado rifle, apoyado contra el poste de la cerca, un gesto que delataba la cicatriz profunda de viejos conflictos y la constante amenaza de la pérdida, ahora mitigada por una presencia tan inesperada como enigmática que desafiaba la narrativa de su mundo. Naya no esperó una invitación. Con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, señaló la cerca destrozada, ofreciendo tácitamente su ayuda. Jedediah, superado por el cansancio y la desesperación, sopesó el orgullo frente a la cruda necesidad de reconstruir. El sonido del viento quebrado aún resonando en sus oídos. Cada tablón roto era un recordatorio de su vulnerabilidad, y la perspectiva de reparar solo la extensa valla se alzaba como una montaña inescalable. En ese momento, la desconfianza se transformó en una tenue chispa de gratitud, un primer hilo casi invisible en la intrincada tela de sus recíprocas existencias, comenzando a tejerse entre la desolación y la promesa de un esfuerzo compartido, un tenue puente sobre un abismo de incomprensión ancestral, mientras sus manos, cada una con su propia historia de trabajo y pérdida, se unían en la tarea de levantar los postes caídos. Naya observaba a Jedediah con una perspicacia que iba más allá de las palabras. Notó la rigidez de su espalda, el cansancio perpetuo en sus ojos, la forma en que sus dedos, callosos por el arado, titubeaban al manipular un alambre. El hombre no solo luchaba contra la tierra, sino contra un peso invisible que Naya reconocía en los silencios del desierto. Él, por su parte, impulsado por una cautelosa curiosidad, preguntó sobre las hierbas que Naya recogía cerca, escuchando con atención los nombres apache que ella pronunciaba, nombres que le enseñaban el respeto profundo por la dignidad de la tierra, tejiendo así los primeros patrones de una manta compartida de saberes.
En la mente de Jedediah, mientras sus músculos protestaban con cada golpe de martillo, se agolpaban recuerdos de Eleanor, su esposa, y sus intentos pacientes de enseñarle a leer los números de los libros de cuentas, una habilidad que él nunca dominó. Su analfabetismo lo había convertido en un hombre propenso a desconfiar de los papeles y las palabras escritas, una vulnerabilidad que el testamento de su padre, guardado sin leer, había explotado. Naya, por su parte, recordaba las historias de su abuela sobre los hombres blancos y sus promesas rotas, la desposesión constante que les había forzado a una cautela casi instintiva. Desde la lejanía, algunos jinetes de la ciudad, al divisar a la india y al granjero juntos, negaron con la cabeza, susurrando juicios que intentaban romper los hilos apenas comenzados de aquella extraña alianza. Naya, con una sensibilidad que trascendía las barreras culturales, percibió la profunda soledad y la carga de culpa que asfixiaban el espíritu de Jedediah. Era un hombre atado no solo a su tierra, sino también a la historia no contada que ésta guardaba. A través del trabajo compartido, se dio cuenta de que la dignidad de la tierra para él no era solo una cuestión de propiedad, sino un eco de un legado más grande, tal vez un juramento silencioso. Jedediah, aunque su rostro permanecía impávido, se sorprendió al encontrar consuelo en la presencia silenciosa de Naya, una conexión fundamental que resonaba con los ritmos de la naturaleza. Los hilos de la confianza se entrelazaban con más fuerza, creando un patrón que, aunque todavía incompleto, prometía resistencia y una rara belleza, como la de las mantas ceremoniales que contaban historias de generaciones. Con el atardecer tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, la sección reparada de la cerca se erguía como un testimonio de su esfuerzo mutuo, un pequeño baluarte contra el viento implacable. Hubo un momento de silencio, un entendimiento tácito que cruzó la distancia entre ellos, más allá de la lengua y de las fronteras invisibles. Jedediah, exhausto pero con un atisbo de esperanza en el corazón, miró las manos de Naya, ahora cubiertas de tierra igual que las suyas, y una pregunta devastadora se formó en su mente, una que desafiaba todo lo que creía saber sobre fuerza y vulnerabilidad. ¿Y si la valentía no fuera resistir solo, sino aceptar la mano que el destino, con su sabiduría indomable, le tendía? El granero, oscuro y asfixiante, bajo la furia de la tormenta de arena, se convirtió en un refugio forzado, un capullo precario donde el mundo exterior parecía desvanecerse. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando las rendijas de madera, mientras la luz difusa del crepúsculo teñía el aire de un ocre fantasmal. Jedediah, sentado en un fardo de heno, observaba a Naya, cuya figura, silente frente a la entrada, parecía contener la misma fuerza indómita del desierto. El eco de sus pasos compartidos al reparar la cerca aún resonaba en el aire, pero ahora un nuevo tipo de grieta se abría entre ellos, una que no podía repararse con alambre y martillo. Naya, con una respiración profunda que parecía medir la vastedad de la decisión, rompió el silencio. Su voz apenas audible sobre el estruendo del viento. La cicatriz de la desconfianza, aunque casi imperceptible, se había abierto de nuevo, y esta vez el ungüento de la gratitud compartida no sería suficiente para cerrarla. «El consejo ha hablado», dijo Naya, sus ojos fijos en un punto más allá de Jedediah, como si leyera el destino en las motas de polvo suspendidas. «El hombre que quiere sus tierras, el que le acosa con las deudas, es el mismo que busca desplazar a mi gente. Nuestros ancianos exigen una voz, un testigo que dé fe de sus métodos. Quieren que usted hable». Una ola de desasosiego invadió el granjero.
La bruma que envolvía sus palabras se disipó, revelando la cruda verdad. Si Jedediah no testificaba contra el especulador, no solo su rancho estaría en juego, sino también el derecho de Naya a permanecer en aquellas tierras ancestrales. Su propia vida, su misión de sanadora, pendía de un hilo, amenazada por el exilio. La misma cicatriz que su pueblo había llevado por generaciones y que ahora se reabría ante la indiferencia de un sistema que no comprendía las heridas profundas de la tierra. Las palabras de Naya se clavaron en Jedediah como espinas. Él, el hombre que había evitado las palabras escritas, ahora se enfrentaba a una elección que dependía de las habladas y en público. El sheriff, su acreedor oculto, flotaba como una sombra en su mente, un recordatorio constante de su deuda, mucho más allá del dinero, una que se tejía con el hilo de su analfabetismo y la vergüenza silente. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre que sostenía su destino en un puñado de papeles firmados y un testamento no leído? Luego, la imagen de Eleanor, su esposa, apareció en el rincón de su memoria, sus ojos bondadosos, su voz suave, advirtiéndole: «No le des la espalda a quien sufre, Jedediah. El peso que no es tuyo, a veces es el que más te cura». La cicatriz de su propia pérdida y de su fracaso en protegerla parecía arder, demandando ser limpiada con un acto de valentía. Naya, percibiendo la tormenta interna de Jedediah, extendió la mano, no para tocarlo, sino para mostrar la vastedad de su propia cicatriz. «Mi pueblo no es diferente al suyo, Jedediah. Las heridas de la tierra son las nuestras. Si este hombre nos despoja, el valle entero enfermará, y con él cada vida que aquí respira». Su voz se elevó, impregnada de una fuerza ancestral que hablaba de dignidad y de un destino compartido. Su voz, sus palabras ante el consejo tribal, son el ungüento que puede limpiar estas viejas heridas antes de que se infecten y nos devoren a todos. No es solo un acto de valentía contra un hombre, sino un juramento silencioso a la tierra, un voto para que la curación de uno sea la curación de todos. La tempestad que rugía afuera parecía amplificar la urgencia de sus palabras, un recordatorio de que la vida en el desierto exigía una profunda interconexión. Jedediah sintió el suelo moverse bajo sus pies, no por la furia del viento, sino por la magnitud de la elección. Testificar significaba desafiar al sheriff, arriesgar todo lo que le quedaba, la tierra que era la única conexión tangible con Eleanor. Pero callar significaba traicionar la memoria de su esposa, ignorar el sufrimiento que Naya le presentaba y permitir que una injusticia se consumara, una que destruiría no solo a un pueblo, sino la esencia misma del valle. Sus manos, antes firmes en el arado, se crisparon. El peso de la tierra se había transformado en el peso de una decisión que rebasaba su propia existencia. Con un suspiro que fue a la vez rendición y desafío, Jedediah se puso de pie, su silueta erguida contra la puerta del granero, donde el viento, implacable, seguía aullando su canción de viejos secretos y futuros inciertos. El valle, bañado por la luz incierta del amanecer, parecía contener la respiración mientras Jedediah, con una determinación que se sentía extraña en sus huesos cansados, se preparaba para acompañar a Naya. La decisión, forjada en la soledad de su granero y endurecida por la tempestad que ahora amainaba, no era fruto de la valentía, sino de un agotamiento profundo que se negaba a ceder ante la injusticia. Observó las siluetas de su rancho, un lugar que había sido refugio y condena, y pensó en Eleanor. Sus palabras, un eco lejano, le recordaban que el verdadero honor
no radicaba en la fuerza bruta, sino en la quietud de una promesa mantenida. Los pasos de Naya, firmes y silenciosos junto a él, eran un recordatorio de que, a veces, la carga más pesada se aligera cuando se comparte, incluso con un completo desconocido. ¿Podría la verdad finalmente romper las cadenas de un pasado que parecía consumir a ambos? En las entrañas humeantes del Lucky Star Saloon, las voces se alzaban como una marea crecida, ahogando la melodía desafinada del piano. El sheriff, con su insignificante estrella brillando opaca bajo el humo del tabaco, agitaba un documento amarillento, avivando las llamas del resentimiento. Esta india vociferaba, señalando al vacío, no solo roba nuestro ganado, sino que envenena la tierra con sus brujerías. La multitud, una masa informe de rostros enrojecidos por el alcohol y el miedo, asintió con furia contenida. Los murmullos de «fuera los pieles rojas» y «a la horca» resonaban en las paredes de madera, mientras algunos de los más jóvenes, con la vista fija en la hacienda de Jedediah, planeaban accidentes que acelerarían su partida, convencidos de que al hacerlo, protegerían su modo de vida. Mientras tanto, en la meseta donde el viento esculpía historias en la roca, el círculo de ancianos apaches se reunía bajo la sombra de un cedro centenario. El tribunal esculpido en piedra, donde cada canto rodado había sido testigo de incontables juramentos y disputas, se preparaba para su momento más tenso. Los jóvenes guerreros, impacientes, cuestionaban la sensatez de acoger a un colono, un hombre blanco, en un consejo tan sagrado. ¿No es esto un signo de debilidad?, preguntó Tawa, con la voz cargada de la impetuosidad de la juventud. Hemos sido traicionados demasiadas veces. ¿Acaso el viejo espíritu del voto silencioso del árbol ancestral no nos advierte contra tales alianzas? ¿O es la desesperación la que nos ciega ahora? Los ancianos, con la sabiduría grabada en sus rostros curtidos por el sol, escuchaban, sus ojos observando las montañas lejanas, buscando respuestas en el infinito. Al retomar el camino hacia el punto de encuentro del consejo, Jedediah y Naya descubrieron los primeros signos de una hostilidad que iba más allá de las palabras. Las acequias de riego que alimentaban los cultivos de Jedediah habían sido bloqueadas, y algunas de las jóvenes plantas de maíz, tiernas y aún vulnerables, aparecían pisoteadas y arrancadas. El daño no era severo, pero la intención era clara, un mensaje silencioso y brutal de que su estancia no sería tolerada. Jedediah, con un nudo en la garganta, sintió la escalofriante confirmación de que la amenaza del sheriff y la comunidad no se limitaba a sus palabras, sino que se extendía a acciones concretas destinadas a minar su ya precaria subsistencia. El peso de esta nueva realidad, tangible y malévola, añadía una capa más de urgencia a su arriesgada elección. El sol de mediodía caía a plomo sobre el campamento apache, donde la expectación tensaba el aire como la cuerda de un arco. Jedediah, sintiéndose como un extraño en tierra extraña, observaba el respeto reverente con el que los ancianos ocupaban sus lugares en el tribunal esculpido en piedra. Cada faceta de las rocas parecía reflejar la gravedad de la situación. Cada grieta, una cicatriz de generaciones de conflictos y compromisos. Era un espacio donde el tiempo se medía en la memoria de los antepasados y la dignidad de la tierra, y Jedediah, a pesar de su inicial reticencia, sintió una verdad profunda resonar en su alma. No era solo un hombre juzgado, sino un símbolo en un enfrentamiento ancestral que trascendía su propia hacienda, envolviéndolo en un destino que no había elegido. Naya,
con la mirada puesta en Jedediah, discernía la confusión en sus ojos, pero también una incipiente resolución. Comprendía la dificultad de su situación, la doble presión de una comunidad blanca hostil que la quería expulsar y la cautela de su propio pueblo que dudaba de la alianza. La furia y el miedo de la gente del pueblo, azuzados por el sheriff, eran un eco distorsionado de la desesperación que sentían. Sin embargo, su corazón le decía que la verdadera amenaza no venía del miedo, sino de la manipulación, de aquellos que se aprovechaban de la ignorancia y la desconfianza para sus propios fines. Su mente, acostumbrada a desentrañar los secretos de la naturaleza, buscaba la raíz oculta de la discordia. Mientras Jedediah se preparaba para enfrentar las miradas inquisitivas del consejo, Naya se retiró un momento, buscando consuelo en las hierbas que había recolectado. En un pequeño zurrón de cuero, encontró no solo las plantas medicinales, sino un objeto envuelto en tela, un pequeño bulto que había olvidado. Lo abrió con manos temblorosas y, a la luz del sol poniente, vio lo que parecía ser un documento, un papel amarillento con una firma que le resultaba familiar. Al desenrollarlo, un frío presagio le recorrió la espalda. Era un documento de la ciudad, pero lo que sus ojos, adiestrados en la observación de los detalles más ínfimos, leían entre líneas, era una manipulación tan astuta como maliciosa, un plan diseñado para arrancar a Jedediah de su tierra, no por su deuda, sino por algo mucho más antiguo y perverso. El polvo rojizo del valle se arremolinaba, denso y cargado de expectación, mientras el sheriff, con su voz resonando con una autoridad que se desmoronaba por instantes, intentaba imponer su versión de la ley. Acusaba a los apache de invasión y a Jedediah de connivencia, agitando papeles con sellos oficiales que parecían el único sustento de su poder. El aire vibraba con la tensión entre las miradas desafiantes de los colonos y la quietud impasible del consejo tribal, un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Era el momento de la forja, donde las verdades, como hierro incandescente, serían golpeadas por la presión colectiva hasta revelar su forma final, una que nadie esperaba. ¿Podrían las palabras y un pedazo de papel viejo desmantelar años de resentimiento y desconfianza, o sucumbiría todo bajo el peso de la tradición y el prejuicio? Con un gesto de una calma inquebrantable, Jedediah avanzó, su silueta erguida contra el sol poniente. Sus manos, que habían trabajado la tierra con la honestidad de un juramento, extendieron ante el concilio un documento arrugado, la escritura original de la hacienda que había guardado sin leer por años. Las palabras de su padre, grabadas con tinta desvanecida, revelaban una cláusula ignorada por todos. Una sección de la tierra de la hacienda estaba irrevocablemente destinada a la comunidad apache, como un pacto de coexistencia, un legado de un respeto más antiguo que las disputas actuales. Era el primer golpe del martillo sobre el hierro, resonando con una verdad que muchos habían preferido mantener oculta en los pliegues de la historia. Naya, con una voz que, aunque suave, penetró el murmullo de la multitud, expuso el complot urdido por el especulador y el sheriff, cuyas acciones, más que velar por la ley, buscaban la desposesión de ambos pueblos para beneficiar a una empresa minera. Mostró el cartucho de bala oxidado, la prueba silenciosa de un engaño mucho más perverso que el simple pánico animal, y el documento de la ciudad que había encontrado, revelando las manipulaciones y las mentiras tejidas para enfrentar a las comunidades. Las palabras de su abuela sobre las promesas rotas de los hombres blancos
ahora se entrelazaban con la astucia del presente, y la forja de la verdad se calentaba, haciendo visible la maleza que había crecido alrededor de un acuerdo honorable. La atmósfera se transformó, el murmullo se convirtió en clamor, un incendio que se extendía entre la multitud. Los colonos, inicialmente hostiles, comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones del sheriff al ver sus propios destinos entrelazados con los de los Apache. El hierro, ahora al rojo vivo, mostraba las impurezas del engaño, y el martillo del consejo tribal, golpeando con la sabiduría de los ancestros, exigía una decisión. Era un voto cruzado, un juicio que trascendía las barreras culturales y étnicas, donde la voz de los ancianos Apache se unía a la de los rancheros honestos, forjando un compromiso de protección compartida de la tierra. En medio del tumulto de la revelación, con la forja de la justicia aún resonando en el valle, Jedediah se volvió hacia Naya. Sus ojos, antes cargados de cansancio, ahora brillaban con una resolución que nacía de la catarsis. «Naya», dijo, su voz firme, resonando sobre el clamor de la multitud que empezaba a entender el verdadero peso de la tierra y del legado. «Quiero que seas mi esposa, no solo mi compañera en la lucha por estas tierras, sino en la vida misma. Y como prueba de este juramento, ofrezco la mitad de mi hacienda a tu gente, para que sea un santuario para todos, un lugar donde el espíritu de la tierra y de la coexistencia florezca». Su propuesta, tan inesperada como el cambio de los vientos, selló un destino que iba más allá de la mera supervivencia. Las reacciones fueron un torbellino: asombro, aprobación y alguna que otra mirada de desconfianza aún. Algunos colonos, conmovidos por la magnitud del gesto de Jedediah, asintieron en señal de respeto, mientras que los guerreros más jóvenes de Naya, inicialmente escépticos, vieron en el gesto del ranchero la verdadera dignidad y el poder de una alianza genuina. Era una promesa de matrimonio, bendecida por la tierra y el cielo, un pacto forjado no solo por el amor incipiente entre dos almas, sino por la imperiosa necesidad de curar heridas ancestrales. Las miradas de los ancianos Apache, hasta entonces impenetrables, revelaron un atisbo de esperanza, un reconocimiento de que las viejas cicatrices podrían al fin empezar a sanar. El silencio volvió a caer sobre el valle, esta vez preñado de un significado diferente, un eco del compromiso forjado en la forja de la verdad y el honor. La propuesta de Jedediah, el testimonio de Naya y el voto cruzado de ambos pueblos habían creado un lazo irrompible, un escudo contra la codicia y el engaño. El destino de la hacienda y de las tierras ancestrales. Apache se había fusionado en una nueva visión de futuro, una cerca viva de esperanza. Todas las miradas se posaron sobre el jefe anciano, cuya figura, majestuosa en su sabiduría, se disponía a pronunciar las palabras que sancionarían este nuevo pacto, este nuevo capítulo en la historia de su gente y de la tierra. El aire de la mañana, fresco y limpio, traía consigo el aroma a tierra húmeda y la promesa de un nuevo comienzo. En la baranda reparada de la hacienda, Jedediah, con Naya a su lado, observaba cómo el sol pintaba de oro las colinas, las mismas que un día le parecieron un muro infranqueable de soledad. La quietud del valle, que antes le hablaba de olvido, ahora susurraba historias de resiliencia y de la vida que florecía tras la tormenta de arena y las verdades desenterradas. Sus manos, que habían trabajado la tierra con la obstinación de una raíz solitaria, ahora se entrelazaban con las de Naya,
sintiendo la calidez de un pacto que no era solo suyo, sino de la tierra misma que respiraba a su alrededor, acogiendo las semillas de una esperanza que, por fin, comenzaba a germinar, prometiendo cosechas de un futuro compartido. Los ancianos de la tribu Apache, con sus rostros surcados por el tiempo y la sabiduría, se sentaban junto a Jedediah y Naya, extendiendo sobre una piel de ciervo los planos de la hacienda. Las líneas que antes marcaban divisiones ahora se convertían en senderos de colaboración, trazando los límites legales de la tierra compartida y los acuerdos de protección para el valle. Las raíces de sus pueblos, que parecían destinadas a crecer por separado, comenzaban a entrecruzarse, fortaleciendo el suelo que sostenía sus vidas. La escritura original, antes fuente de engaño, se transformaba en el cimiento de un nuevo marco legal, un testimonio tangible de que la verdadera prosperidad solo podía florecer cuando la justicia y el respeto por las tradiciones ancestrales se unían en un mismo propósito, como los ríos que buscan un solo mar. En el pueblo, los rancheros que antes habían denegado con la cabeza ante la idea de la coexistencia, ahora se acercaban a la baranda de Jedediah, no con reproches, sino con ofertas de ayuda. Algunos ofrecían mano de obra para reparar lo que la tormenta de arena y la malicia habían roto. Otros prometían compartir semillas y conocimientos sobre el cuidado de la tierra. Las miradas, que antes reflejaban desconfianza y prejuicio, ahora revelaban una incipiente aceptación, un reconocimiento tácito de que el sheriff y el especulador les habían engañado a todos. El peso de la verdad había derribado los muros invisibles, forjando puentes inesperados, mostrando que la dignidad no era un privilegio, sino un derecho que se defendía en comunidad, tejiendo así los primeros hilos de un tapiz social renovado. En la aldea, bajo el gran cedro que había sido testigo de incontables generaciones, el círculo de sanación se extendía, no solo a los cuerpos, sino a los espíritus. Naya dirigía el rito, mezclando hierbas ancestrales con la luz de una nueva comprensión. Las viejas heridas, que la desconfianza y la desposesión habían infligido, comenzaban a cicatrizar, no para olvidar, sino para recordar la fortaleza de un pueblo que, a pesar de todo, se mantenía en pie. Los jóvenes guerreros, que habían dudado de la alianza con el colono, ahora observaban con respeto cómo los ancianos entrelazaban sus historias con la nueva, reconociendo que, a veces, la curación más profunda llegaba a través de las conexiones más inesperadas, como el agua que nutre la tierra reseca. Jedediah, sentado en la baranda, se esforzaba en descifrar las letras de un viejo libro que Naya le había prestado. Con paciencia, ella le enseñaba a trazar cada palabra, a entender cada significado, abriendo ante él un mundo que antes le había sido vedado. Su analfabetismo, que había sido una fuente de vergüenza y vulnerabilidad, se transformaba en un nuevo camino de aprendizaje, un juramento silencioso a su nueva vida. Las raíces de su conocimiento se extendían, buscando la verdad no solo en la tierra, sino también en las palabras que contaban las historias y los pactos de su nueva familia, revelando que el verdadero honor no residía en la fuerza, sino en la humildad de aprender, incluso en la madurez. El valle, que había sido escenario de disputas y confrontaciones, ahora resonaba con los sonidos de la coexistencia. Jedediah compartía con los apaches las técnicas de cultivo de sus antepasados, mientras Naya le enseñaba los secretos de las plantas medicinales que la tierra ofrecía. Sus tradiciones, que parecían opuestas, se entrelazaban como las vides en un viejo tronco
creando un nuevo tejido cultural, un patrón único que honraba ambos legados. Los niños de la aldea jugaban con los pocos hijos de los rancheros. Sus risas se mezclaban con el canto del viento, construyendo una cerca viva de esperanza que se fortalecía con cada gesto de comprensión, con cada historia compartida bajo el vasto cielo del oeste, un cielo que prometía infinitas posibilidades. Al caer la tarde, Jedediah y Naya se sentaban en la baranda, contemplando el atardecer que teñía el horizonte de colores imposibles. La hacienda, que había sido un símbolo de su dolor y su lucha, ahora era un faro de esperanza, un santuario de coexistencia donde el espíritu de la tierra y la humanidad se entrelazaban. Sus manos unidas, un silencio cómodo entre ellos, contaban la historia de dos almas que, tras la tormenta, habían encontrado refugio en el amor y en la promesa de un futuro compartido. La baranda, antes un lugar de soledad, se había convertido en un puente, en el umbral de un mañana forjado por la valentía de elegir la unidad sobre la división, la comprensión sobre el prejuicio, como las semillas que, una vez plantadas, no pueden sino brotar, porque ahora el valle reconoce que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en las manos que eligen construir un futuro compartido, sembrando la esperanza en cada gesto de unión, en cada raíz que se entrelaza para sostener la tierra y sus habitantes. Si esto te ha conmovido, si la historia de Jedediah y Naya ha resonado en tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre la fuerza de la coexistencia y la valentía de construir tu propia cerca viva, protegiendo aquellos valles que anhelan respirar en paz, porque en cada pacto de respeto nace un nuevo amanecer para la humanidad.